La circunferencia es una figura muy importante, vemos sus aplicaciones reales a nuestro alrededor. Por ejemplo, vemos los discos, ¿no? Los CDs que denominan, la forma, digamos, de redondez, la idea de los astros, la luna puede ser su contorno, así, ¿no? Por ejemplo, algunos baldes o de repente, ¿no? Las pelotas, ¿no? De las formas justamente circulares nos dan idea justamente de esta figura, ¿no? Muy bien, entonces vamos a comenzar definiendo lo que viene a ser la circunferencia. La circunferencia se define como el conjunto de puntos, el conjunto de todos los puntos de un plano que tienen la misma distancia hacia un punto fijo de dicho plano. Digamos, consideramos unos cuantos puntos en este plano, que M sea nuestro punto fijo, y todos los demás decimos que tienen igual distancia. Entonces vamos a usar este término, ¿no? Vamos a decir que esos puntos equidistan de M. Quiere decir, por ejemplo, que si la distancia de A hacia M vale L, de B hacia M también es igual a L, y así sucesivamente. Entonces todos los puntos equidistan justamente de M, y así sucesivamente, ¿no? Hemos puesto unos cuantos puntos. Si reunimos todos los puntos con tal característica, vamos a formar una figura justamente muy interesante. Algo así, más o menos. Entonces, reunimos todos los puntos con tal característica. Bueno, vamos a reunirlo por aquí aproximadamente. Más o menos por acá, algo así. No salió tan bien que digamos, bueno, más o menos, ¿no? Esta figura que justamente se está trazando se va a denominar en adelante circunferencia, ¿no? Listo. Muy bien, ¿no? Entonces, en el gráfico vamos a considerar que esa sea la curva, tal como C, en la figura que se ha obtenido. Decimos que C es una circunferencia. C es una circunferencia. Ese punto fijo en adelante se va a denominar centro. Es una circunferencia de centro, ponemos así, de centro M, y el radio es L, ¿no? O sea, la distancia constante la vamos a denominar radio, ¿no? Se puede de repente utilizar como distancia, como longitud. Muy bien, ¿no? Listo, entonces vamos a conocer más características de la circunferencia. Por aquí, a ver. Lo que es la medida angular de toda circunferencia. La medida angular justamente tiene sus orígenes ya en el calendario de los mesopotamios o la cultura que vivió antes que ellos. Lo que ellos hicieron, en cierta forma, su forma de medir el tiempo era, digamos, ya conocían la idea de circunferencia, lo dividieron en 360 partes. Cada una de estas partes, bueno, acá lo estoy representando así, para ellos representaba un día, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa idea, justamente esa medida, nos da la forma de medir actualmente la circunferencia. Esto se va a denominar un grado, un grado sexagesimal. Muy bien, ¿no? Entonces, para toda circunferencia su medida angular va a ser el de 360 grados. Lo vamos a representar así, ¿no? No es un exponente, simplemente esto se va a leer 360 grados, ¿no? La idea justamente del calendario, bueno, ¿no? Aproximadamente, ¿no? La cantidad de días que conocemos, ¿no? Esto ya es hace muchos siglos, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces para toda circunferencia su medida angular es de 360 grados, ¿no? Sea su radio pequeño o radio grande, igual tiene esa medida, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora veamos los elementos asociados a la circunferencia. Además del centro, que ya se ha indicado, que lo representamos con una letra mayúscula remarcando un punto, el radio lo vamos a representar como una flechita, ¿no? Esta flecha, esta tal como R. Muy bien, ¿no? Ahora conozcamos lo que es la cuerda. A ver, una cuerda viene a ser un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Por ejemplo, ese segmento que se ha trazado, sus extremos son dos puntos de la circunferencia. Entonces, a esta línea se va a denominar cuerda, ¿no? En el gráfico la cuerda sería tal como AB. Se pueden trazar, digamos, infinitas cuerdas. Vamos observando que en la medida que esa cuerda se aproxima al centro, su longitud aumenta. Cuando la cuerda pasa por el centro, de hecho sigue siendo cuerda, sino que ahora se le va a dar un nombre en particular. A esa línea que he trazado de azul se le va a denominar diámetro. ¿Listo? En el gráfico el diámetro es tal como CD. Es fácil notar que el diámetro, su longitud, viene a ser igual a 2 veces el radio, ¿sí o no? ¿Listo? Sería R más R. Muy bien. Otro elemento importante es a lo que se va a denominar flecha o ságita.
Muy bien, ¿no? La flecha o ságita se define de la siguiente manera. Va a ser parte del radio, ¿no?, que se va a determinar entre una cuerda, en este caso AB, perpendicular a dicho radio y la circunferencia. Digamos, este segmento pequeño, tal como MN, segmento chiquito, viene a ser la flecha o también llamado ságita, tal como MN. Muy bien, ¿no? A ver, arco. ¿A qué se va a llamar arco? Viene a ser la parte de la circunferencia, ¿no?, que tiene como extremos dos puntos de ella, ¿no? Por ejemplo, acá la línea, cambiarle letra, digamos que él sea tal como P, que sea Q. Esta parte de la circunferencia entre esos dos puntos se va a denominar arco. Y lo vamos a representar así. Ponemos los puntos P y Q. Y en la parte superior, una especie de un sombrerito. Entonces se va a leer arco PQ. Pero hay que tener cuidado, ¿no?, con respecto al arco, ¿no?, porque si tienen la circunferencia, por acá digamos, una figura más pequeña, tienen los puntos P y Q, se van a observar dos arcos, ¿no?, el arco que se encuentra aquí y este otro arco. Usualmente nos referimos al arco menor, o en todo caso, para que no haya ambigüedades, a veces se pone un puntito más, ¿no?, para que quede claro, ¿no? Sería el arco PLQ, por aquí se va a nombrar así, y el otro arco, punto S, digamos, sería el arco PSQ. ¿Listo? Pero generalmente lo que se hace es, se considera justamente el menor, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, otros elementos más de la circunferencia, a lo que se llama recta secante. Bueno, antes indicar la medida del arco, ¿no? Si toda la medida de la circunferencia es 360 grados, hay una parte que se puede medir, ¿sí o no? Por ejemplo, este arco PQ puede ser 40 grados, 50 grados. Entonces, acá indicamos la medida del arco PQ, lo vamos a representar así, una letra M minúscula, y aquí los puntos P y Q, y arriba la especie de sombrero, ¿no? En el gráfico, la medida del arco PQ viene a ser igual a alfa, ¿no? Así se va a escribir, ¿no? Medida del arco PQ igual a alfa. Muy bien, ¿no? Ahora sí, la recta secante. La recta secante va a ser aquella recta que tiene dos puntos con la circunferencia, dos puntos en común con la circunferencia. Por ejemplo, esta recta que estoy trazando, esta línea se va a denominar recta secante. Digamos que sea la recta tal como L1, ¿no? Una recta que corta la circunferencia de dos puntos es una recta secante, ¿no? También es lo mismo decir que contiene una cuerda. Ahora, la recta tangente va a ser aquella recta que está en el mismo plano que la circunferencia, ¿listo? Y además lo corta en un solo punto. También se puede decir que es una recta coplanar con la circunferencia, ¿no? Y tiene un punto en común con ella. ¿Listo? En el gráfico la recta tangente sería L2 y el punto en común se va a denominar en adelante punto de tangencia. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Entonces son todos los principales elementos con los que se va a trabajar en la circunferencia. ¿Listo? Ahora vamos a conocer los teoremas y los ángulos en la circunferencia. Muy bien, ¿no? El primer teorema, ¿no?, un teorema muy importante. Si tienen cualquier tangente, bueno, acá he graficado dos, y el teorema dice que si unimos el centro con el punto de tangencia, allá entonces el ángulo que se encuentra por aquí es conocido, ¿no?, que sea tal como X. Entonces el teorema afirma que X viene a ser igual a 90 grados, ¿listo? X igual a 90 grados estadísticos-decimales, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, para esta recta tangente, si unimos el centro con dicho punto, este ángulo viene a ser 90 grados, ¿no? Y el ángulo recto, por supuesto, es muy importante, por ahí se puede formar un triángulo rectángulo, ¿no? Y se puede aplicar Pitágoras, o simplemente suma de ángulos, ¿no? Muy bien, ahorita vamos a ver unas aplicaciones respecto a la recta tangente. A ver, en cuanto a los ángulos, el primero de ellos es el llamado ángulo central. El ángulo central, bueno, de su nombre lo pueden deducir, es aquel ángulo que su vértice va a ser el centro de una circunferencia y sus lados, por supuesto, contienen a dos radios. Muy bien, entonces en el gráfico el ángulo central sería el ángulo AOB. Este sería el ángulo central. Aunque usualmente en los problemas vamos a ver solamente con los radios, ¿no? BO y por acá AO. A ver, ¿qué se va a cumplir? Nos va a interesar justamente las propiedades. Además de lo que se indicó al comienzo, que el triángulo AOB, ¿no?, porque OA y OB son radios, serían isósceles, nos interesa la medida de su respectivo ángulo, ¿no?, que él sea tal como X y este arco que sea, digamos, beta. Entonces se cumple
que X va a ser igual a beta. Ya, o sea, si nos piden la medida del arco, vamos a calcular su ángulo, ¿no? Que es más sencillo, ¿no? Digamos, si el arco fuera 40, el ángulo es 40, ¿no? 40 grados, ¿no? Y así, ¿no? Si fuera 90, también es 90 grados, ¿no? Siempre son iguales, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora veamos unas aplicaciones de lo que se ha indicado antes de seguir estudiando más ángulos en la circunferencia. La primera aplicación, atención, nos indica en el gráfico B es el punto de tangencia, B es punto de tangencia, ¿no? Esta es la recta tangente, nos piden calcular X. Muy bien, entonces vamos a indicar aquí la resolución, un problema que no está muy difícil, nos piden calcular X. Muy bien, a ver, ¿cuál va a ser nuestra idea en este problema? A ver, tenemos que él es punto de tangencia, ¿no? ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a unir el centro con dicho punto de tangencia. Por el teorema planteado, aquí el ángulo es 90 grados, ¿sí o no? Muy bien, y se tendría también que este triángulo viene a ser isósceles, ¿sí o no? Como es un triángulo isósceles, si este radio es R, él también es R, ¿no? Por los radios en realidad. Y este angulito de acá sería X, ¿no? Por ser isósceles. X más X, ¿sí o no? Que viene a ser este ángulo de aquí, que es 2X, ¿no? Luego en el triángulo rectángulo OBC tenemos que, como él es 20, él es 90, entonces tendríamos que 20 más 2X va a ser igual a 90, ¿no? La propiedad de los ángulos del triángulo rectángulo, ¿no? Si él es 90, luego sumamos 90. A ver aquí, a ver rapidito, ¿cuánto saldría X? 20 va al otro lado, a restar sería 70, 2X igual a 70, y X viene a ser 35 grados. Bueno, veamos el ejercicio número 2 ahora. ¿Listo? Datos. En el gráfico AP es igual a QC e igual a radio, ¿no? ¿Listo? Falta poner acá R. AP es R, QC también es igual a R. Nos piden calcular X. Muy bien, ¿no? Por el momento las herramientas que tenemos es la definición o el teorema planteado. Bueno, acá no hay punto de tangencia, de hecho no se va a utilizar, o también el ángulo central. Muy bien, entonces vamos a ver qué se puede hacer. Primer paso, poner acá angulitos. Le ponemos un beta y acá digamos que es un phi. Primer paso, ¿no? Que en el triángulo ABC tenemos que X más beta más phi es igual a 180 grados. ¿Listo? Nos faltaría hallar beta más phi. Para eso tenemos que el punto P está en la circunferencia, ¿sí o no? Entonces su distancia al centro viene a ser igual a R. ¿Qué tipo de triángulo se ha formado? ¿Sí o no? Que es isósceles. Que este ángulo sería también beta. ¿Listo? Vamos a poner un poquito más abajo. Por acá lo mismo, trazamos la línea OQ. Tendríamos que este lado es R, también este triángulo es isósceles, ¿sí o no? Por lo tanto, este ángulo sería phi. ¿Listo? Bueno, de repente se puede trabajar en el cuadrilátero, pero si seguimos avanzando, tendríamos que este ángulo es 2 beta, este ángulo aquí es 2 veces phi, y también el punto B está en la circunferencia. Como el punto B está en la circunferencia, su distancia al centro es también el radio, ¿sí o no? ¿Y qué tendríamos ahora? Otra vez un isósceles, o sea que este ángulo sería 2 phi y el ángulo que se encuentra acá sería 2 veces beta. Muy bien, ¿no? Con lo cual, ¿qué estamos observando? Que el ángulo X viene a ser igual a 2 beta más 2 veces phi. ¿Listo? Entonces, reemplazamos en la primera expresión, tendríamos aquí X es 2 beta más 2 phi, entonces sería así, 2 beta más beta sería 3 beta, más 2 phi más phi sería 3 phi, y esto es igual a 180 grados. Muy bien, entonces, ¿qué se puede sacar ahí? Tercia, ¿no? Tercia, tercia y tercia. O sea que beta más phi es igual a 60 grados. Pero el X viene a ser 2 veces beta más 2 veces phi. O sea que el doble de beta más phi. Por lo tanto, el X viene a ser 120 grados, ¿no? O si no, lo pueden reemplazar aquí, beta más phi es 60 y va a restar, ¿no? Sale lo mismo, ¿no? 120 grados. A ver, el ejercicio número 3, ¿no? Ejercicio número 3. Dice, en el gráfico, calcular la medida del arco AB. A este arco AB
le vamos a poner X. Datos que BC es igual a R. Bueno, en el radio, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ya está en el ejercicio, ya están todos los datos. Muy bien, a ver, ¿cómo partimos? Lo ponemos acá, nos piden X. ¿Qué viene a ser X? Un arco. Entonces, propiedad, ¿no? La medida del arco, sino que es igual a la medida del ángulo central. Él también debe ser X. ¿Listo? Por lo tanto, bueno, ya salió en realidad, ¿no? Haciendo un tracito nomás, ¿no? Y ubicando lo que nos pide, ¿no? Sino que él también es R. Y tendríamos que el triángulo que se está formando por aquí, estoy sombreando, es un triángulo isósceles. ¿No? El triángulo OBC es un triángulo isósceles, por lo tanto, ¿no? Si este ángulo es 20, allá también vale 20. Como él es 20 grados, tendríamos ya la respuesta, ¿no? ¿Sí, no? X más 20 es 180, allá va a ser que X viene a ser 160 grados, ¿no? Eso sería entonces la respuesta, ¿no? Bien. Ahora continuemos con lo que son ángulos en la circunferencia, ¿no? Bueno, hace un momento vimos lo que es el ángulo central, ahora veamos el ángulo inscrito, ¿no? A ver, se va a llamar ángulo inscrito aquel ángulo que tenga su vértice en la circunferencia. El gráfico Q pertenece a la circunferencia, entonces el ángulo AQB a ese le va a denominar ángulo inscrito. ¿Listo? Ángulo inscrito. Muy bien, vale decir que sus dos lados contienen a dos cuerdas. Muy bien, entonces alfa viene a ser la medida del ángulo inscrito y beta es el arco que está en la región interior del ángulo, ¿no? Se dice que subtiende ese arco, ¿no? Muy bien, ¿cuál va a ser la propiedad? Que la medida del ángulo inscrito, que es por ejemplo alfa, va a ser igual a la mitad del respectivo arco. Alfa es beta medios. Eso lo pueden demostrar a partir del ángulo central, ¿no? Ubiquen el centro, no sabemos dónde está, que puede estar en la parte interna, ahí aplicaré en ángulo central, puede ser que esté en esta línea, ¿no? Y sería mucho más sencilla la demostración, o que esté en esta parte, ¿no? En todos los casos es similar. Entonces el ángulo inscrito es la mitad del arco y también voy a indicar así que beta viene a ser 2 alfa, consiste en despejar solamente, ¿no? Muy bien, hay que dominar los dos, ¿no? Que alfa es la mitad del arco o que beta es el doble del ángulo. Muy bien, ¿no? Vamos a ver ya en un momento unas aplicaciones sobre el ángulo inscrito, pero es bastante directo. A ver, veamos, acá se llama semicircunferencia y cuadrante a manera de observación del ángulo inscrito. La semicircunferencia va a ser aquel arco el cual mide 180 grados. Entonces, si ubicamos un punto en la semicircunferencia distinto de los extremos, vamos a observar que el ángulo P, el ángulo en P es un ángulo conocido, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí indicamos así, la medida del ángulo inscrito en la semicircunferencia es en este caso tal como X, se va a cumplir que el ángulo X viene a ser igual a 90 grados. Muy bien, lo pueden demostrar o completando toda la circunferencia o si no hallando la suma de ellos dos, ¿no? Entonces para todo punto que está en la semicircunferencia, su respectivo ángulo inscrito viene a ser, como se pueden dar cuenta, 90 grados, ¿no? Y por supuesto 90 grados es un ángulo importante, ¿no? Puede ser por ahí aplicar Pitágoras o trabajar con los ángulos, ¿no? Muy bien, ¿no? Cuadrante. Se va a denominar cuadrante aquel arco que mide 90 grados, ¿no? Se le va a asociar justamente dos radios que vienen a ser perpendiculares, ¿no? A partir del centro. Muy bien, ¿no? ¿Cuál va a ser la propiedad que me interesa? Si unen un punto del cuadrante con los extremos, entonces van a observar que tanto este ángulo, que sea por ejemplo igual a un Y, o este otro ángulo, van a ser ángulos conocidos, ¿no? Y ese punto es cualquiera que esté en el arco, distinto de los extremos. Entonces ponemos acá, se cumple que X viene a ser igual a 45 grados, o es lo mismo indicar que Y viene a ser 135 grados. La forma de demostrarlo puede ser completando toda la circunferencia o trazando la línea CD, que sería más simple, ¿no? Trazan CD, acá le ponen ángulo alfa, puede ser así, y luego lo borramos, ¿no? Acá le ponen ángulo alfa y acá le ponen ángulo beta, ¿listo? ¿No? Ángulo beta, y tendríamos que alfa más beta es igual a X. Si él es alfa, el arco acá es 2 alfa, si él es beta, este arco es 2 beta, ¿no? Y todo es
90 grados, ¿no? Allá 2 alfa más 2 beta es igual a 90, sino que está fácil de mostrar que alfa más beta es 45, ¿no? ¿Listo? Y con eso salen las dos partes, ¿no? Entonces se puede dejar ahí, no, mejor entonces, ¿no? Ya no lo borramos. Muy bien, ¿no? Siguiente ángulo, el ángulo semi-inscrito. ¿Listo? A ver, se va a denominar ángulo semi-inscrito aquel ángulo que se va a formar con una tangente, una recta tangente, y una recta secante en el punto de tangencia. Ese punto, por ejemplo, tal como A, le ponemos un punto tal como B. Indicamos aquí que el ángulo ATB, ¿sí, no? Es un ángulo semi-inscrito. ¿Listo? Ángulo semi-inscrito. Muy bien. ¿Listo? A ver, ¿qué se va a cumplir, no? Que la medida del ángulo semi-inscrito, por ejemplo, este ángulo de aquí, que sea tal como X, que sea X, a ver, ¿qué va a ser igual? Se relaciona con su respectivo arco, ¿no? El arco que está en la parte interna, que sea, por ejemplo, igual a teta. Entonces se va a cumplir que el ángulo X viene a ser igual a teta sobre 2. O es lo mismo decir que teta es el doble de X, ¿no? Eso es fácil también que lo puedan verificar a partir de la propiedad que planteamos hace rato, que trazamos el centro, ¿no? Hacia el punto de tangencia, este ángulo es 90, ¿no? Luego extendemos hasta el diámetro. Si trazan esta línea, acá el ángulo es 90, ¿sí, no? Porque esto es un diámetro, ¿no? Entonces, si este ángulo es X, acá es 90 menos X y acá sería X. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo inscrito con el ángulo semi-inscrito siempre son iguales, ¿no? Puede estar hacia cualquier parte, como se pueden dar cuenta por aquí. Este ángulo aquí también es X. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Siempre el ángulo inscrito con el ángulo semi-inscrito, noten que son iguales. Muy bien, ¿no? A manera de observación, esta propiedad es muy importante. Cuando tracen una cuerda cualquiera y tracen tangentes en los extremos, ¿no? Entonces van a definir un par de ángulos, le voy a poner teta y beta. ¿A qué se cumple? Como ambos son ángulos inscritos respecto al mismo arco, ¿sí, no? Entonces se va a cumplir que teta va a ser igual a beta, ¿no? Una propiedad bastante importante, ¿no? Dos tangentes van a ser ángulos iguales con la cuerda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si es que siguen prolongando, se va a formar un triángulo isósceles. Muy bien, ¿no? Ahora el ángulo interior. A ver, el ángulo interior se define así, ¿no? Si ustedes ubican un punto interno, cualquier punto interno, no necesariamente el centro, porque acá está el centro, trazan dos rayos, se define el ángulo interior. Voy a poner aquí, por ejemplo, que el ángulo el ángulo APB. El ángulo APB es un ángulo interior. ¿A qué se va a cumplir para el ángulo interior? ¿No? Luego consideran su opuesta por el vértice y van a definir arcos Y y arco que mide Z. Entonces se cumple que X, mucha atención, el ángulo X viene a ser igual a la suma de Y y Z, pero dividido entre 2. Quiere decir que es la semisuma. Muy bien, ¿no? Y esto es fácil que lo demuestren, basta que tracen, por ejemplo, esta línea, ¿no? Que es una cuerda, y apliquen para este triángulo lo que viene a ser la parte del ángulo exterior para triángulos, ¿no? Este ángulo sería Z medio, sino por la propiedad del ángulo inscrito, y él sería la mitad, ¿no? Y medios, ¿no? Esto, la suma de los dos nos da el X, ¿no? Y con eso estaría fácil la demostración. Muy bien, ¿no? Ahora estudiemos finalmente el ángulo exterior. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Un ángulo se va a llamar exterior cuando su vértice es un punto externo respecto a la circunferencia, vale decir que su distancia al centro es mayor que el radio. Muy bien, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a calcular la medida de este ángulo? ¿No? Va a estar en función a los arcos que están en la parte interna de ese ángulo. ¿Listo? Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser fácil demostrar esa propiedad, que X viene a ser la diferencia de los arcos, alfa y beta, dividido entre 2, ¿no? Así que es la semidiferencia de los arcos. Lo van a demostrar de esta manera, ¿no? Trazamos una cuerda, bien que todo se relaciona con triángulos. Este angulito sería alfa medios, ¿sí, no? Porque es la mitad de este arco, y él sería la mitad de este arco, que sería beta medios. Entonces, para este triángulo, se nos aplica la propiedad del ángulo externo, X más beta medios igual a alfa medios, ¿no? Por eso se demuestra fácilmente esta propiedad.
A ver, la siguiente propiedad es la misma forma de mostrarlo, sino que ahora una línea es tangente, uno de los lados tangente y la otra es secante. Entonces también el X viene a ser la semidiferencia de arcos, sería omega menos delta sobre 2. Muy bien, como tercer caso del ángulo externo, veamos cuando ambas son tangentes. Se cumple la misma propiedad, o sea, que es la semidiferencia de arcos. Digamos que esto sea igual a un W. También se cumple que el X es igual a W menos Z sobre 2. Lo que pasa es que aquí hay una propiedad más sencilla, solamente con ellos dos, y es recomendable, ¿no? Porque omega más Z 360 pueden demostrar así, trazando esta línea, acá Z medios y acá Z medios, y la suma de los tres, 180, ¿no? O sea que X más Z medios, 180, allá, o sea que X más Z es 180 grados, ¿no? Propiedad, ¿no? Que unos denominan propiedad del gorrito, ¿no? X más Z es 180 grados. Ahora veamos lo que son aplicaciones justamente del tema de ángulos en la circunferencia. Esta primera aplicación le dicen en el gráfico calcular la suma de X, Y y Z. X es este angulito que es interior inicialmente. Y también es, bueno, un ángulo que se relaciona con el ángulo interno con él, con el ángulo inscrito. Y Z es un ángulo interior. Muy bien, entonces indiquemos algunos valores convenientes. Primero para el Z que se relaciona con ellos dos. Le voy a poner convenientemente aquí 2 veces A y 2 veces B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tendríamos inicialmente por ángulo interior, ¿a qué va a ser igual Z? A Z es 2A más 2B entre 2. Z es 2A más 2B entre 2. ¿Qué quiere decir? Que Z es A más B. ¿Listo? Ya tenemos Z. Muy bien, pero este 2A, por eso que le hemos puesto 2A, se relaciona con este ángulo, ¿no? A través del ángulo inscrito. Sino que este angulito sería A. Entonces acá tenemos que él es 90. Entonces en este triángulo rectángulo tenemos que Z más A es igual a 90 grados, ¿no? ¿Listo? Entonces acá tenemos lo siguiente, que, perdón, X, ¿no? X más A es igual a 90 grados. ¿Qué más tenemos? Que en este otro triángulo se relaciona Y de esta forma. Como él es 2B, este ángulo es B. Y tendríamos también que Y más B es igual a 90 grados. ¿Qué nos conviene hacer? Para llegar justamente a lo que nos piden, tendríamos que sumar estas dos ecuaciones. Sumando, tendríamos X más Y más A más B, ¿no? Pero A más B es igual a Z. Allá, o sea que X más Y más Z es igual a 90 más 90, que sería 180 grados. Muy bien, esa sería entonces la primera aplicación. Veamos el segundo ejercicio. Nos indica lo siguiente: en el gráfico la medida del ángulo BAC es igual a 50. El ángulo BAC, este angulito de aquí, él mide 50 grados. Con ello nos piden calcular cuánto es X. ¿Listo? X, ¿no? Que se forma con esta línea que es bisectriz, esta otra, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces, a ver cuál va a ser el enfoque para hallar X. Lo único que tenemos que hacer en el problema es poner acá un angulito más, que sea por ejemplo él tal como beta, y en este triángulo que estoy sombreando, propiedad, ¿no? Allá, X más beta más teta es igual a 180 grados, ¿no? Es un triangulito, ¿sí o no? Pero este beta acá se repite, ¿sí o no? Y hace un momento hemos visto que cuando hay dos tangentes en los extremos de la misma cuerda, allá este ángulo beta se repite, ¿no? Y también es beta, ¿no? ¿Listo? Esto fue en el triángulo, vamos a poner acá, esto fue en el triángulo que se sombreó. Y ahora veamos una nueva figura, sería todo esto de aquí. Esta figura la reconocemos, es lo que unos denominan la propiedad del pez, la suma de los dos angulitos opuestos con ellos dos, ¿sí o no? Entonces en esa figura, vamos a ponerlo así, tendríamos que X más 50 es igual a beta más teta, ¿no? Nos olvidamos del triángulo por el momento, ¿no? X más 50 es igual a beta más teta. ¿Qué nos conviene hacer aquí? Con estas dos ecuaciones, tal vez se puede reemplazar, ¿no? Y también va a salir, ¿no?
O si no, se puede sumar sin forma directa. Sería x más x, 2x, más 50 más beta más teta es igual a 180 más beta más teta, ¿no? Por eso que beta más teta se cancela. Tenemos una ecuación bastante rápida. ¿Cuánto sale el x ahí? A ver. Esto va a restar, sería 130 entre 2, viene a ser igual a x, sería entonces 65 grados. ¿Listo? Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Bien, ahora continuemos con lo que son propiedades en la circunferencia. A ver, veamos la primera propiedad del gráfico, solamente nos guiamos, que la línea AB, que es el diámetro, es perpendicular a una cuerda, CD, ¿no? Vamos a ver lo que se cumple. Muy bien, entonces cuando esta línea es perpendicular a la cuerda, lo que se va a cumplir es que CM va a ser igual a MD, quiere decir que el diámetro va a cortar en el punto medio a esa cuerda, y no solamente eso, ¿no? También se va a cumplir que va justamente a cortar al arco en dos partes iguales, ¿no? Se cumple que alfa va a ser igual a beta. A ver, ¿y eso por qué es cierto, no? Simplemente lo que hay que recordar es que si unen los extremos con el centro, entonces lo que van a observar es que el triángulo que se va a formar va a ser un triángulo isósceles, ¿sí o no? Triángulo isósceles, si recordamos el capítulo de triángulos, donde la línea OM es altura, sino que también debe ser mediana y también es bisectriz, ¿no? Ellos dos son iguales, pero ellos sino que son los ángulos centrales, ¿no? Esto es beta y L es igual a teta. Entonces ahí se comprobaría la propiedad, ¿no? Es bastante fácil de demostrarlo, ¿no? A veces no siempre está el diámetro, solamente es parte del centro, o sea, parte del centro perpendicular a una cuerda. Solamente puede ser OM. A ver, segunda propiedad. ¿Qué ocurre cuando tienen, por ejemplo, una circunferencia y hay dos cuerdas iguales? Sus respectivos arcos, digamos que sea el arco, por ejemplo, que mida X, y este otro arco que mida Y. ¿Listo? Entonces lo que se va a cumplir es que los respectivos arcos van a ser iguales. Esa propiedad también es en forma recíproca, ¿no? Quiere decir que si X igual a Y, entonces sus respectivas cuerdas van a ser iguales. Ellos también lo demuestran con el tema de triángulos, ¿no? El tema de congruencia. Unen los extremos con el centro, de esa forma, los extremos con el centro. Muy bien, y con eso ya está comprobado, ¿sí, no? Porque ellos son los radios, siempre estos cuatro segmentos van a ser iguales. Entonces, para este triángulo, si AB es igual a CD, entonces serían congruentes por el caso lado, 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 ¿no? Entonces los respectivos ángulos X e Y van a ser iguales. Y al revés también, ¿no? Si X igual a Y, serían congruentes por lado, ángulo, lado, y se comprobaría que AB es igual a CD. Una propiedad entonces muy importante, ¿no? De ida y vuelta. La siguiente propiedad es respecto a las líneas paralelas. Puede ser que se tengan dos paralelas y secantes respecto a una circunferencia. Entonces se van a determinar aquí un par de arcos. Se cumple que si este arco mide alfa y este otro arco mide beta, entonces si las rectas son paralelas, se va a cumplir que alfa va a ser igual a beta. Y también al revés, ¿no? Si alfa es igual a beta, entonces se cumple que las rectas son paralelas. También es fácil que lo demuestre, basta trazar la línea que une los extremos en la circunferencia, la cuerda, vale decir, si este ángulo con este otro, ¿no? Se relacionan, ¿sí? Como este ángulo es beta, acá es beta medios y él es alfa medios. Si son paralelas serían iguales, ¿no? Y si son iguales, estas líneas serían paralelas, ¿no? Lo recíproco también es cierto. Pero también puede ser que una de las rectas sea tangente. Y si es tangente, entonces también se va a cumplir algo parecido, que voy a poner X e Y. Son paralelas, entonces X igual a Y. Y si X igual a Y, entonces también estas rectas serían paralelas, ¿no? También es fácil verificar eso. A ver, siguiente propiedad y última ya. Si tenemos de un punto dos tangentes, entonces lo que se va a cumplir es que la línea AB va a ser igual a la línea AC. Del punto exterior hasta los puntos de tangencia, ¿no? Van a salir iguales. Muy bien, y la otra propiedad es que si unen el punto A con el centro, a esa línea viene a ser bisectriz para el ángulo, ¿no? Acá ponemos bisectriz del ángulo BAC. Bisectriz del ángulo BAC. También lo pueden demostrar de repente con el teorema de la bisectriz, el recíproco. Acá 90, y también es 90 por la propiedad, sino que este lado es igual a este otro, ¿no? Entonces se puede indicar así, que los triángulos serían congruentes
O si no, por el recíproco, el teorema de la bisectriz también, que sería equivalente, ellos son iguales, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, una última propiedad de manera de observación. Cuando las tangentes son perpendiculares, ¿qué va a ocurrir? Si son perpendiculares, bueno, está claro que siempre AP es igual a AQ. Pero cuando son perpendiculares ocurre algo interesante, que si unen los extremos con el centro, sino que la figura que se estaría formando va a ser un pequeño cuadradito, ¿sí? Entonces este cuadradito, como estos lados son iguales a R, él también tiene que ser igual a R. ¿Listo? Sería entonces la propiedad, ¿no? La última, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora veamos algunas aplicaciones, ¿no? Que no de todos los temas, no de todas las propiedades. A ver, la pregunta número 1, le dicen que en el gráfico la cuerda AB vale 30, el radio vale 17, ya se puede ir poniendo esto. Y con eso nos piden calcular cuánto es la flecha. Ahí recordamos que viene a ser la flecha, allá va a partir del centro en forma perpendicular a la cuerda, ¿no? Se definen los puntos, por ejemplo P, y se define acá el punto Q. La flecha, sino que viene a ser el segmento PQ, será tal como X. Si acá le ponemos Y, va a estar claro que X más Y va a ser igual a 17. ¿Listo? X más Y es 17, ¿no? No olviden, nos piden calcular X. Muy bien, ¿no? Pero aplicando la primera propiedad, si unen el centro con, o de centro en la perpendicular de una cuerda, lo dividen en dos partes iguales, ¿no? A la cuerda. Como todo vale 30, sino que cada parte sería 15, y él también es 15. Y ahora sí usamos la propiedad de la circunferencia, o la definición en todo caso, esto es 17, ¿no? Porque es el radio. Entonces para este triángulo rectángulo, que tenemos ahí, que por el teorema de Pitágoras se puede calcular Y, el triángulo APO. Pero sino que ese triángulo es conocido, ¿no? Notable, ¿no? En todo caso lo pueden comprobar con Pitágoras, ¿no? 15, 17, entonces el Y viene a ser 8, un triángulo pitagórico. Como Y vale 8, entonces se puede ya calcular el X, ¿no? Sino que sería 9. ¿Listo? Bueno, a ver, veamos la última aplicación. A ver, nos indican lo siguiente: en el gráfico ABCD es un cuadrado donde BP vale 9 y PC vale 3. BP es 9, R vale 3, o sea que el lado del triángulo equilátero es 12. Nos piden calcular cuánto es R. Muy bien. Bueno, hay que considerar que son puntos de tangencia, no se ha indicado, ¿no? Pero son puntos de tangencia en realidad. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? Inicialmente, observamos que BP es 9 y BA es 12, ¿no? Ese triángulo es entonces notable, ¿sí o no? Triángulo ABP notable ¿de cuánto es? Notable de 37 y 53, ¿no? Claro que es aproximado, ¿no? Esto es como si fuera 3, él es como si fuera 4, todo es como 5, ¿no? Entonces esto sería 37 grados. O sea que este ángulo de acá sería 53 grados, ¿no? Bueno, como tenemos que nos piden el radio, ¿no? Aplicando la propiedad que si tenemos acá dos tangentes, si unimos el punto A con el centro, esa línea es bisectriz, ¿sí o no? Acá sería 53 medios. Él también sería 53 medios. En todo caso es notable. Acá ponemos, ¿no? Centro, punto de tangencia, esto es 90. Como esto vale R, acá le voy a poner O, le voy a poner T. El triángulo rectángulo ATO es notable de 53 medios. Ustedes recuerdan el notable de 53 medios, por supuesto, no se han olvidado. Entonces, notamos que el triángulo ATO es un triángulo notable de 53 medios. La razón de cateto, sino que es de 1 a 2, o sea que esto sería 2R. Y luego tendríamos que, como él es 90, estos segmentos son tangentes y perpendiculares, entonces esto viene a ser R, ¿no? Lo pueden verificar también con un cuadradito por acá. ¿Listo? Entonces finalmente tendríamos lo siguiente, ¿no? 2R más R es igual a 12. ¿Listo? Entonces ahí se puede obtener fácilmente el valor de R, ¿sí o no? Por lo tanto, R sería igual, acá 3R igual a 12, R sería 4, ¿sí o no? Antes veamos unas denominaciones en general para los triángulos o cuadriláteros, ¿no?
Bueno, el término in, el término circun y el término ex, ¿no? Son muy frecuentes, ¿no? In viene de interior. Entonces, cuando le digan que una figura es inscrita, entonces esa figura se relaciona con el interior. Circun significa alrededor, ¿no? ¿Listo? Cuando una figura es circunscrita, significa que está alrededor justamente respecto a otra figura, ¿no? Y el término ex significa externo, ¿no? Exterior, ¿no? Que está en la parte externa, ¿no? Que se relaciona con el exterior. Muy bien, ¿no? Vamos a ver que ellos justamente digamos, se relacionan. Por ejemplo, en este gráfico tenemos para el triángulo ABC, ¿no? Es un triángulo que tiene sus vértices en la circunferencia. A él se le va a llamar triángulo inscrito en la circunferencia. Triángulo inscrito en la circunferencia C. Y a C se le va a denominar circunferencia circunscrita. O sea que esa circunferencia está alrededor del triángulo. Circunscrita al triángulo ABC. Bueno, o sea que si una es inscrita, la otra es circunscrita, ¿no? Así es un juego entre ellos dos, ¿no? Bueno, veamos algo similar aquí, ¿no? El cuadrilátero ABCD tiene sus vértices en la circunferencia. Entonces a él se le va a denominar cuadrilátero inscrito, ¿no? Porque está en la parte interna, ¿no? Cuadrilátero inscrito en la circunferencia C2, ¿no? Acá es C1. A ver, a C2 se le va a denominar circunferencia circunscrita al cuadrilátero, ¿no? Entonces, circunscrita al cuadrilátero ABCD. Como se ha quedado, si una es inscrita, la otra figura es circunscrita, ¿no? Así vamos a guiarnos, ¿no? Veamos este otro caso. Aquí es más fácil reconocer, bueno, en realidad es más fácil reconocer siempre a la inscrita, ¿no? C3 es la circunferencia inscrita ahora en el triángulo, ¿no? La circunferencia inscrita al triángulo ABC. ¿Y cómo se va a denominar el triángulo? Sería triángulo circunscrito. Ya, o sea que ese triángulo está alrededor de la circunferencia C3. Un triángulo circunscrito a la circunferencia C3, ¿no? Circunscrita sería, ¿no? Circunscrita a C3. Muy bien, como se ha quedado, si una es inscrita, la otra es circunscrita. Y acá es parecido. Este sería un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero que está alrededor de la circunferencia, ¿sí, no? El cuadrilátero se va a denominar circunscrito. Y en la circunferencia se le va a denominar circunferencia inscrita. Bueno, entonces está fácil reconocerlas, ¿no? Si una es inscrita, la otra es circunscrita, ¿no? Bueno, veamos aquí ahora casos especiales. Para el caso del triángulo, tenemos una circunferencia, pero es especial, ¿no? Tangente a dos prolongaciones y a este lado, ¿no? Y al tercer lado. Entonces, hay una denominación específicamente para la circunferencia. Esta es la circunferencia ex inscrita. No olviden que el término ex viene de exterior, ¿no? ¿Listo? Está en el exterior, pero es tangente a los lados, ¿no? Y para el caso del cuadrilátero, bueno, acá la denominación usual es para el cuadrilátero ABCD. La circunferencia es tangente a todas sus prolongaciones, entonces a él se le va a denominar cuadrilátero ex inscrito. Bueno, esta primera parte solamente es para indicar, ¿no? Cuadrilátero ex inscrito, ¿no? Es para indicar algunas denominaciones, ¿no? Muy bien, ahora esto es lo que más nos va a interesar respecto a lo que son las propiedades. La primera propiedad es relativa al triángulo rectángulo, ¿no? Se va a denominar teorema de Poncelet. El teorema va a indicar lo siguiente, ¿no? Que en todo triángulo rectángulo, si trazamos la circunferencia inscrita, en primer lugar a R se le va a denominar inradio, ¿no? También de interior. ¿Listo? Entonces ponemos aquí lo que se cumple. En todo triángulo rectángulo, donde está trazada la circunferencia inscrita, se cumple que la suma de la longitud de los catetos, AB más BC, va a ser igual a la hipotenusa AC más 2 veces R. Bueno, la forma de demostrarlo simplemente es utilizar segmentos tangentes, ¿no? Y también esta propiedad que indicamos, centro punto de tangencia, por acá también, centro punto de tangencia, se forma un pequeño cuadradito.
le ponen R, R, él también es R y R. Basta que aquí le pongan, por ejemplo, un A y acá un B. Van a observar que este lado también es A y él también es B, ¿no? Por circunferencia, ¿no? Segmentos tangentes iguales. Entonces el cateto AB es A más R, el cateto BC es B más R. Y esto va a ser igual, por supuesto, a A más B, que es AC más 2R, ¿no? Esto es fácil de mostrar el teorema de Poncelet. Ahora veamos el teorema de Pitot, ¿no? El teorema de Pitot se cumple en todo cuadrilátero circunscrito, ¿no? Acá planteamos así, el cuadrilátero ABCD, esto va a ser circunscrito. Entonces veamos lo que se cumple, ¿no? En todo cuadrilátero circunscrito se va a cumplir que las sumas de los lados opuestos van a ser iguales. AB más CD va a ser igual a BC más AD. También su demostración consiste solamente en segmentos tangentes, ¿no? A partir de A partir de B segmentos tangentes, a partir de C y a partir de D. ¿Listo? Es fácil demostrar que esta suma de lados opuestos es A más B más L más N, y también esta suma es la misma, ¿sí o no? Muy bien, finalmente veamos el teorema de Steiner, ¿no? El teorema de Steiner, ¿no? Ese cuadrilátero hemos indicado que se va a denominar cuadrilátero X inscrito. Cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero X inscrito. A ver, ¿qué es lo que se va a cumplir aquí? En todo cuadrilátero X inscrito se va a cumplir que las diferencias de lados opuestos van a ser iguales. A ver, acá es AB menos CD va a ser igual a la diferencia entre AD y BC. ¿Listo? Diferencia de lados opuestos iguales. Y como se ha quedado, la manera de demostrarlo simplemente es solamente segmentos tangentes, ¿no? Voy a poner a los lados del cuadrilátero ABCD. Basta que a partir de C ponga segmentos tangentes iguales. Ahora a partir de D, este segmento tangente es igual a este otro, acá es C más L. A partir de B lo mismo, B más L. Y finalmente, ¿no? Para una idea en la demostración, es igualar el segmento tangente, por ejemplo, AT y AQ, ¿no? AT es igual a AQ, por lo tanto el AT sería A más B más L y el AQ sería D más C más L, sino que se cancela L, ¿no? Y acá tendríamos que sería A, el C, el D, ¿no? Perdón, el C, ¿no? El C iría a restar y acá sería D menos B. ¿Listo? La diferencia entonces de lados opuestos iguales en todo cuadrilátero X inscrito. Muy bien, veamos unos ejercicios de aplicación. Al primer ejercicio de aplicación le dicen, se tiene un triángulo rectángulo donde la hipotenusa y el inradio suman 12. ¿Listo? Con eso nos piden calcular el perímetro. Entonces vamos a poner a los lados del triángulo, digamos que sean A, B, C, ¿listo? Entonces lo que nos piden calcular sería A más B más C. ¿Listo? Y tenemos como dato que C más L, la hipotenusa con el inradio van a sumar 12. ¿Listo? Muy bien, a ver, ¿cuál va a ser la idea? Así como está, ni hablar, ¿no? Teorema de Poncelet de frente, ¿no? Entonces, por teorema de Poncelet, tendríamos que la suma de catetos sería así, ¿no? A más B es igual a C más 2 veces R, ¿sí o no? Muy bien, ¿no? Y como nos piden A más B más C, entonces yo puedo formar justamente A más B más C, ¿no? Para eso habría que sumarle a ambos lados C. Acá sería A más B más C, entonces sería igual a 2C más 2R, ¿no? ¿Está bien? A los dos lados le sumé C. Pero ¿esto quién sería? Yo tengo C más R como dato, y acá tendría 2C más 2R, ¿no? A esto sería entonces 2 veces C más R, eso sería 2 por 12, ¿no? Sino que es 24, ¿no? Estamos demostrando que la suma de A, B y C es 24, ¿no? Eso sería entonces el perímetro. Muy bien, veamos una segunda aplicación. Dicen que en un trapecio rectángulo circunscrito a una circunferencia de radio 2,
más o menos acá está el trapecio rectángulo, circunscrito a una circunferencia cuyo radio vale 2. Dicen que un lado lateral mide 5, ¿no? Nos piden calcular la base menor. De nuestro gráfico vamos a indicar así, que en nuestro lado menor, esto sea por ejemplo igual a x. Muy bien, ¿cuál sería el lado lateral que nos dan de dato, ¿no? Ustedes saben que el lado lateral puede ser este lado o este otro, ¿no? Pero este lado ya es conocido, ¿no? Porque todo este diámetro sería, si no, 4, ¿no? Él es 4, entonces él no puede ser 5, ¿no? Que 5 viene a ser este valor de aquí, ¿no? Esto vale 5. Muy bien, entonces, ¿qué nos faltaría? Calcular o que se relacione el mayor lado, ¿no? ¿Listo? Para eso, como tenemos que él es 4 y él es 5, hacemos por acá la altura. Entonces, para este triángulo rectángulo, tendríamos que este lado es 4, allá es conocido, ¿no? 4 y 5, él es 3. Este x, sino que pasaría por aquí, él también debe ser x, ¿listo? Él también es x. Por lo tanto, ahora sí, se puede utilizar el teorema de Pitot. Por teorema de Pitot, tendríamos entonces que las sumas de lados opuestos van a ser iguales. Sería x más 3 es igual a 4 más 5, ¿sí o no? 4 más... A ver, ¿cuánto viene a ser el x? Ahora operamos, sería 9 por allá, este 3 va a restar, sería 6 igual a 2x, o sea que el x sería 3. Como tercera aplicación veamos lo siguiente, ¿no? En el gráfico nos piden calcular BH, sino que BH es la altura para el triángulo rectángulo, entonces ponemos así, nos piden calcular BH y tenemos como dato que la suma de los inradios es igual a 10. Dato R1 más R2 más R3 es igual a 10. Bueno, plantear aquí de repente alguna construcción o algo de repente diferente sería un poco complicado, ¿no? Vamos a demostrarlo así en forma directa. Es que como son inradios de los triángulos rectángulos, se puede utilizar el teorema de Poncelet. ¿Listo? Por teorema de Poncelet, pero 3 veces, ¿no? ¿Listo? A ver, veamos. En el triángulo, a ver, partamos primero en este triangulito. En este triángulo. En el triángulo vamos a utilizar solamente sus lados con sus extremos, ¿ya? En el triángulo AHB. Entonces, aplicando Poncelet sería la suma de catetos AH más HB, HB lo que nos piden hallar, es igual a la hipotenusa que sería AB más 2 veces R1, ¿sí o no? Ahora veamos. Ahora, en el triángulo rectángulo BHC, sería también suma de catetos. Un cateto sería HC, el otro cateto es HB, allá acá está lo que nos piden, es igual a la hipotenusa que es BC más 2 veces R2. Esto es para el triángulo BHC. Finalmente, para el triángulo ABC. Aquí tenemos en el triángulo rectángulo ABC. Suma de catetos sería así, ¿no? AB más BC va a ser igual a la hipotenusa que es AC más 2 veces su radio, ¿no? 2 veces R3. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las 3 expresiones? Tengo que sumar, ¿no? A ver, para que no sea muy extenso, vamos a apreciar lo siguiente, ¿no? Que AB y BC aparecen a diferentes lados de la igualdad, que esto se va a cancelar, y también tendríamos que AH más HC, del gráfico AH más HC, a esto vendría a ser igual a AC, él también se va a cancelar, o sea que aquí nos va a quedar 2 veces HB, que sería igual a 2 veces R1 más 2 veces R2 más 2 veces R3. Por lo tanto, el HB sería igual a R1 más R2 más R3. Estamos demostrando entonces que la altura en todo triángulo rectángulo es la suma de los 3 inradios, ¿no? En caso de problema, la respuesta sería 10. ¿Listo? Bien, continuemos estudiando la
a figuras circunscritas, ahora en el cuadrilátero. Muy bien, a ver, un cuadrilátero se va a llamar inscrito cuando tiene sus 4 vértices en la misma circunferencia, ¿no? Entonces decimos que el cuadrilátero ABCD es inscrito y no se olviden, la circunferencia es circunscrita. Muy bien, nos interesan sus propiedades. La primera propiedad es respecto a la suma de las medidas de dos ángulos opuestos en el cuadrilátero. Entonces se cumple que X más Y va a ser igual a 180 grados, ¿no? Quiere decir que X e Y representan ángulos suplementarios. Muy bien, ¿no? La forma de demostrar eso no es complicado, por acá se puede indicar de forma rápida. Tiene un cuadrilátero inscrito, así acá le llaman X, acá le llaman Y, por arcos, ¿no? Si este ángulo vale X, recuerdan, este arco viene a ser el doble. Si este ángulo vale Y, todo este arco de acá vendría a ser el doble, ¿no? Muy bien, sabemos que todo viene a ser 360 grados, ¿no? Por lo tanto, X más Y sería igual a 180 grados. Muy bien, la segunda propiedad que se va a mencionar es similar a la primera, en respecto a lo que viene a ser un ángulo interno con su ángulo externo opuesto. Muy bien, entonces vamos a indicar aquí lo siguiente: se cumple que el ángulo interno con su respectivo ángulo externo van a ser iguales, su externo opuesto. Entonces se cumple que X va a ser igual a Y. Ahora, ¿cómo se verifica eso? Fácil, ¿no? Con el anterior, ¿no? Como esto es X, el de acá sería, o esto es alfa, él es 180 menos alfa, ¿sí? Y el de acá tendría que ser alfa. Muy bien, ¿no? Y la tercera propiedad es respecto a que en todo cuadrilátero inscrito, cuando entras en las diagonales, esas diagonales con los lados opuestos van a formar ángulos de igual medida, ¿no? Que este sea alfa y que este ángulo sea teta. Le ponemos acá, se cumple que alfa va a ser igual a teta, ¿no? También es fácil verificar su prueba, ¿no? Porque son ángulos inscritos respecto al mismo arco, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces, son propiedades bastante importantes. Bueno, lo que se ha indicado aquí es como un caso particular, ¿no? Cuando tienen dos circunferencias secantes y por los puntos de intersección pasen dos rectas. Entonces esas rectas van a intersecar a cada circunferencia en dos puntos, en los cuales vamos a determinar una recta por aquí, un par de rectas, mejor dicho. Se tiene, digamos, que él sea la recta L1, que él sea la recta L2. Entonces lo que se cumple es que dichas rectas van a ser paralelas. La recta L1 va a ser paralela con la recta L2. Ahora, su demostración tiene que ver básicamente con esta propiedad. Y de pasada tenemos un criterio, ¿no? Tienen tres cuerdas consecutivas en una circunferencia. Tracen la cuarta cuerda, los que están libres, porque formen dos cuadriláteros inscritos. Y comenzamos así, ¿no? Si acá le llaman alfa, ¿no? Es un cuadrilátero inscrito, allá su externo opuesto también debe ser alfa. Y en este cuadrilátero inscrito, el ángulo interno con su externo opuesto son iguales, ¿no? Entonces se verifica la propiedad de las paralelas, ¿no? De alternos internos, ¿no? Muy bien, entonces van a ser ellas paralelas. A ver, cuadrilátero inscriptible, ¿no? Se relaciona con el anterior, ¿no? Y de repente esto es una de las aplicaciones más importantes, ¿no? A ver, un cuadrilátero se va a llamar inscriptible cuando por sus 4 vértices pueda pasar una misma circunferencia, ¿no? O sus 4 vértices se pueden ubicar en una misma circunferencia. Veamos un caso bastante sencillo, que es el rectángulo. Por ejemplo, en el rectángulo no es obvio que por sus 4 vértices tenga una circunferencia, ¿no? Eso habría que comprobarlo, ¿no? Y para eso lo que tendrían que hacer es recordar las propiedades del rectángulo, que cuando trazamos las diagonales se cortan en el punto medio, ¿sí o no? ¿Listo? Y aparte que las diagonales son iguales. Entonces, este punto va a ser el centro de una circunferencia de radio L, ¿sí, no? Y esa circunferencia va a contener a sus 4 vértices, ¿no? Sale un poquito mal. Así hacemos la circunferencia, algo así. Muy bien. O sea que por sus 4 vértices va a pasar una misma circunferencia. Y concluimos que todo rectángulo viene a ser un cuadrilátero inscriptible. Le ponemos acá que ABCD, que ese rectángulo es inscriptible. Y si es inscriptible el rectángulo, de hecho también va a ser el
cuadrado, ¿no? ¿Sí? Porque se verifica esa propiedad. Ahora veamos otro cuadrilátero importante, es el que tiene ángulos rectos opuestos. Sería de esta forma, ¿no? Trazan en la diagonal para demostrar que es inscriptible. Y sino que van a ubicar su punto medio. Sino que esta línea representa la mediana, también vale A, y esta es la otra mediana, ¿sí? Recordando el tema de aplicaciones de la congruencia, ¿no? Entonces van a observar que este punto equidista de los 4 vértices, por lo tanto, por ahí va a pasar una circunferencia, ¿no? Que más o menos cómo va a quedar la figura, algo así. ¿Listo? Aproximadamente, por supuesto. Algo así, ¿no? Muy bien, entonces estamos observando que ese cuadrilátero de ángulos rectos opuestos es inscriptible, ¿no? Voy a poner acá el cuadrilátero PQRS es inscriptible. Muy bien, solo que inicialmente no sabíamos nada de ese cuadrilátero, ¿no? Sino que se demuestra que por sus 4 vértices pasa una misma circunferencia, ¿no? Con ciertas propiedades, ¿no? Bueno, acá hay un par de aplicaciones más, las cuales se va a dejar como ejercicio. Si tienen un cuadrilátero donde las diagonales son perpendiculares a los lados opuestos, también se va a demostrar que este cuadrilátero ABCD va a ser inscriptible. Esto estamos indicando casos bastante sencillos, ¿no? Un cuadrilátero inscriptible. Y si un cuadrilátero cumple esa condición, eso es conocido. Ese cuadrilátero es un trapecio isósceles, y concluimos que todo trapecio isósceles va a ser inscriptible. Inscriptible. Muy bien, entonces veamos ahora en general las formas de reconocer a un cuadrilátero inscriptible. Generalmente son 3, ¿no? Y en relaciones métricas se va a aprender otras condiciones más, ¿no? A ver, veamos primero, ¿no? Que si un cuadrilátero es convexo y cumple que los ángulos opuestos suman 180, entonces dicho cuadrilátero va a ser inscriptible. O sea que esto es más general que lo anterior, ¿no? Hace rato vimos 90 y 90, ¿no? Pero puede ser 60, 120, 70, 110 y así, ¿no? Entonces que la suma sea 180 y él va a ser siempre inscriptible. O sea que es el recíproco de la primera propiedad del inscrito, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sino que aquí no se aprecia la circunferencia, ¿no? Entonces, como es inscriptible, por su vértice va a estar la circunferencia y cumple todas las propiedades del inscrito. Acá hay una segunda forma, ¿no? Si el ángulo interior es igual al exterior opuesto, entonces dicho cuadrilátero, en este caso PQRS, viene a ser un cuadrilátero inscriptible. Inscriptible. Y finalmente se cumple la tercera condición, que las diagonales forman ángulos iguales con los lados opuestos, ¿no? Lo ponemos aquí, si alfa es igual a beta, entonces el cuadrilátero ABCD va a ser inscriptible. Entonces tenemos 3 formas principalmente con ángulos para reconocer cuándo es inscriptible un cuadrilátero. Muy bien, veamos unas aplicaciones de los cuadriláteros inscritos e inscriptibles. La primera aplicación le dicen en el gráfico calcular X, ¿no? En este gráfico calculemos X. Aquí estamos observando, vamos a denotar aquí con vértices, que ese hexágono tiene sus vértices en la circunferencia. Pues las propiedades que hemos planteado son para cuadriláteros. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente formar cuadriláteros, ¿no? O buscar cuadriláteros. Bueno, puede ser trazar la línea AD, puede ser CF o BE, con cualquiera de ellos sale. A ver, nos inclinamos por la línea BE. ¿Listo? Bueno, tenemos 2 cuadriláteros inscritos, ¿no? Puede ser suma 180, también suma 180 hasta aquí. Muy bien, o si no, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a indicar así, ¿no? El cuadrilátero BCDE y el cuadrilátero BAFE son inscriptibles, perdón, son inscritos, disculpen, ¿no? Son inscritos, ¿no? Ya están en la circunferencia. Entonces vamos a usar la segunda propiedad. Si prolongamos esta línea, este ángulo interno con el externo opuesto son iguales, él también es X. Para este cuadrilátero, el ángulo interno con el externo opuesto son iguales, también es X, ¿no? Y se nota que la suma de los 3 ángulos es 360 grados, ¿no? Eso sería así, ¿no?
Luego, x más x es igual a 360 grados. Por lo tanto, el x viene a ser 120 grados. ¿Listo? Muy bien, ¿listo? Ahora analicemos el segundo ejercicio. Dice, en el gráfico calcular el arco CD, ya le he puesto X, sabiendo que el arco AB mide 40 grados. Muy bien, entonces vamos a considerar más vértices para reconocer los cuadriláteros. Ahí observen, observen que tenemos los puntos M, N, L y T en una circunferencia. O sea que si trazamos la línea MT, ya tendríamos un cuadrilátero inscrito, ¿sí o no? Y para ese cuadrilátero inscrito se puede aplicar algunas propiedades. Muy bien, entonces vamos a plantear lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a decir que este arco, por ejemplo, sea Y, ¿listo? Entonces su ángulo inscrito para la circunferencia grande es X más Y sobre 2, ¿listo? Este arco es X más Y, él es la mitad, ¿sí, no? Ahora, para ese cuadrilátero que es inscrito, este ángulo viene a ser igual a él, ¿sí, no? Esto sería X más Y sobre 2, ¿listo? Muy bien, entonces finalmente aquí indicamos así, por ángulo interior, ¿no? Por ángulo interior, observe las líneas MB y AD forman este ángulo. Entonces este ángulo que es X más Y sobre 2, eso viene a ser igual a la suma de arcos entre 2, 40 más Y sobre 2, ¿listo? Entonces se cancela 2, se cancela Y y tenemos finalmente que X viene a ser 40 grados, ¿listo? Muy bien. A ver, en el problema número 3 nos indican lo siguiente, ¿no? A ver, en el gráfico la medida del arco AE vale 110, vamos a colocar ese valor, 110 grados, y nos piden la medida del ángulo APQ, ¿no? El ángulo APQ, él sería, digamos, X. ¿Listo? Dato también que la línea AD es bisectriz del ángulo AEC. Del ángulo AEC. Bueno, acá debe ser del ángulo, está bien, ¿no? No debe ser EAC, ¿no? Un lapso acá, ¿no? Debe ser EAC, ¿no? De EAC, esa línea es su bisectriz. Entonces, esta par de ángulos deben ser iguales, ¿no? Beta y beta. ¿Listo? Bien, hasta ahí están todos los datos. Ya está el ejercicio, así puede quedar y de repente nos piden en el gráfico calcular X, ¿no? Así nada más. Muy bien, ¿no? ¿Cuál es la idea siempre? Que se repitan ángulos. Muy bien, ¿no? A ver, tenemos que este arco vale 110, o sea que su ángulo inscrito, trazando esta línea, sería 55 grados. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Este ángulo es beta, este arco vendría a ser 2 beta, y como él es 2 beta, su ángulo inscrito acá viene a ser beta. ¿Qué estaríamos observando para este cuadrilátero? Está cumpliendo la propiedad de que las diagonales forman ángulos iguales con los lados opuestos. O sea que ese cuadrilátero ABPQ es un cuadrilátero inscriptible. ¿Sí? Inscriptible. Por lo tanto, ¿no? Como es un cuadrilátero inscriptible, cumple todas las propiedades del inscrito, ¿no? Es como si estuviera ya la circunferencia y cumple la propiedad que estos dos ángulos van a ser iguales, ¿no? O sea que X viene a ser 55